Bienvenidos exploradores de los momentos cruciales que forjan destinos, a un capítulo que resuena con la promesa de libertad y el eco del dolor en el baúl de los días olvidados. Soy Cerberus, y hoy desenterraremos un día que, hace exactamente 78 años, cambió el mapa de Asia y el destino de cientos de millones de personas. Hoy es 15 de agosto. En esta fecha, a la medianoche de 1947, un vasto milenario subcontinente se liberaba finalmente de casi 2 siglos de dominio colonial. Era el nacimiento de una nación, India, y al mismo tiempo la creación de otra, Pakistán. Pero esta libertad tan anhelada, conseguida tras décadas de lucha, vino con un precio inimaginable. Una dolorosa y sangrienta partición que dividió tierras, pueblos y corazones, dejando una cicatriz que aún hoy se siente. ¿Cómo se forjó esta medianoche de la libertad? Un momento de éxtasis y agonía simultáneos. ¿Y por qué el 15 de agosto de 1947 no es solo una fecha de celebración, sino también un recordatorio conmovedor de las complejidades de la identidad, el legado del colonialismo y el costo humano de las fronteras impuestas? Prepárense, porque hoy abrimos un capítulo de la historia que nos habla de la esperanza de la autodeterminación, la brutalidad de la división y el nacimiento de naciones en medio del caos. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió el 15 de agosto de 1947, debemos retroceder en el tiempo hasta la India colonial, la joya de la corona del Imperio Británico. Durante casi 200 años, la Compañía Británica de las Indias Orientales y luego directamente la Corona Británica habían gobernado este inmenso y diverso subcontinente. Habían construido ferrocarriles y burocracias, pero también habían explotado sus recursos, reprimido sus culturas y fomentado divisiones. A principios del siglo XX, el anhelo de independencia se había vuelto una fuerza imparable. Figuras gigantes como Mahatma Gandhi, con su filosofía de resistencia no violenta, o Satyagraha, movilizaron a millones de indios de todas las castas y credos en un desafío moral y político sin precedentes contra el dominio británico. Marchas, boicots, desobediencia civil, cada acto de resistencia pacífica erosionaba la legitimidad del imperio. Sin embargo, a medida que la independencia se acercaba, surgía una cuestión fundamental y cada vez más urgente. ¿Cómo sería la India liberada? Las tensiones entre la mayoría hindú y la minoría musulmana, complejizadas y en ocasiones exacerbadas por la política británica de divide y vencerás, se agudizaron. La Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah, argumentaba que los musulmanes serían una minoría perpetuamente oprimida en una India dominada por los hindúes. Por lo tanto, exigían un estado separado para los musulmanes, una nación llamada Pakistán, que significaba tierra de los puros. El Congreso Nacional Indio, liderado por Jawaharlal Nehru y apoyado por Gandhi, soñaba con una India unida y secular, donde todas las comunidades convivieran en paz. Los debates eran feroces, las negociaciones intensas, y la violencia comunal, tristemente, comenzaba a asomarse como una sombra amenazante. La Segunda Guerra Mundial había debilitado considerablemente al Imperio Británico, haciéndolo incapaz de sostener su control sobre la India. La presión por la independencia era abrumadora, y el gobierno británico, bajo el primer ministro Clement Attlee, estaba decidido a retirarse lo antes posible. La tarea de gestionar esta retirada y la transferencia de poder recayó en el último virrey de la India, Lord Louis Mountbatten. Mountbatten, ante la creciente e incontrolable violencia comunal entre hindúes y musulmanes, llegó a la sombría conclusión de que la partición era inevitable para evitar una guerra civil a gran escala. A pesar de los desesperados ruegos de Gandhi, que se oponía vehementemente a la división, la decisión fue tomada. El 3 de junio de 1947, Mountbatten anunció el plan para dividir la India británica en 2 estados independientes, la Unión India y Pakistán. La fecha fijada para la transferencia de poder, solo 10 semanas después, el 15 de agosto de 1947. La prisa fue catastrófica. La tarea de dibujar la línea que dividiría millones de vidas fue encomendada a Sir Cyril Ratcliffe, un abogado británico que nunca antes había estado en la India y que tuvo solo 5 semanas para trazar la frontera. Armado con mapas anticuados y estadísticas censales a menudo defectuosas, Ratcliffe dibujó una línea conocida como la línea Ratcliffe, que dividía pueblos, campos, incluso casas. Para mantener la apariencia de neutralidad, los detalles exactos de la partición se mantuvieron en secreto hasta después del 15 de agosto, para evitar que la responsabilidad recayera sobre los británicos. Esta decisión, tomada con tanta rapidez y tan poca consideración por las realidades locales, sembró el caos y la tragedia. Y así,
En la medianoche del 15 de agosto de 1947, mientras la campana del Parlamento indio tañía la hora de la libertad, India nació como una nación independiente. En un discurso que resonaría a través de la historia, Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India, declaró: «Hace mucho tiempo hicimos una cita con el destino, y ahora llega el momento en que redimiremos nuestra promesa, no por completo, ni en toda su medida, sino muy sustancialmente. A la medianoche, cuando el mundo duerme, India despertará a la vida y la libertad». Mientras la euforia estallaba en las principales ciudades de la India, con millones celebrando la independencia con bailes, música y banderas tricolores, la realidad en las fronteras recién dibujadas era un infierno en la tierra. La partición desató una de las mayores migraciones masivas y el más brutal derramamiento de sangre del siglo XX. Se estima que entre 10 y 20 millones de personas, hindúes, sij y musulmanes, se vieron obligados a abandonar sus hogares ancestrales, a cruzar las nuevas fronteras en trenes abarrotados, a pie, en carros, en un éxodo forzado sin precedentes. Iban en busca de refugio en lo que esperaban que fuera la seguridad de su propio país. Los trenes que llegaban a las nuevas capitales, Delhi y Lahore, a menudo estaban llenos de cadáveres. En las provincias de Punjab y Bengala, que fueron brutalmente divididas, estalló una violencia comunal inimaginable. Masacres, violaciones, saqueos e incendios eran el pan de cada día. La barbarie se apoderó de las comunidades que habían convivido durante siglos. Las cifras son aterradoras. Entre 500.000 y 2 millones de personas fueron asesinadas en los meses posteriores a la partición. Fue una tragedia humana de proporciones épicas, un genocidio en el nombre de la religión y la identidad, un legado sangriento que acompañó la alegría de la independencia. Gandhi, con el corazón roto, se negó a participar en las celebraciones de la independencia, dedicándose en cambio a ayunar y a tratar de detener la violencia en las calles. El 15 de agosto de 1947 es, por lo tanto, una fecha de profunda dualidad. Para India, es el día de nacimiento de la democracia más grande del mundo, un triunfo del espíritu humano sobre la opresión. Para Pakistán, que celebra su independencia el 14 de agosto, anticipándose a la medianoche del 15, es también el día de su fundación como una nación soberana. Pero para ambos, y para el mundo, es también un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la división, del extremismo y de las decisiones tomadas con prisa y sin una comprensión profunda de las realidades humanas. La partición creó una animosidad perdurable entre India y Pakistán, que ha resultado en múltiples guerras, un conflicto nuclear latente y tensiones constantes en Cachemira. Este día nos obliga a reflexionar sobre el precio de la libertad cuando se obtiene a través de la fragmentación, sobre el legado a menudo amargo del colonialismo y sobre la necesidad eterna de la tolerancia y la empatía en un mundo diverso. Que el eco de la medianoche de la libertad nos sirva como un eterno recordatorio del valor incalculable de la unidad, la necesidad de la coexistencia pacífica y la lección perdurable de que ninguna frontera trazada en un mapa puede borrar los lazos de la humanidad. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que encierra el éxtasis del nacimiento de naciones y la profunda tragedia de su partición, una dualidad que sigue resonando. Gracias por acompañarnos en este viaje extendido a través del tiempo. Si esta historia te ha fascinado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la historia y sus lecciones, te invito encarecidamente a que te suscribas al Baúl de los Días Olvidados en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña, ya que eso nos ayuda a crecer. Y, si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia o simplemente con alguien que necesite comprender el significado profundo de este día que marcó un antes y un después en la vida de millones. La próxima vez, desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada y reflexionada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.